Hola, Elías Ramírez nuevamente. Estamos, como de costumbre, en el Jardín Botánico de Aguas Antofagasta, principalmente en el Jardín Cultural, que se caracteriza por tener diferentes tipos de plantas, medicinales, culinarias, aromáticas y cosméticas. Importante destacar que este jardín tiene relación directa con la fitoterapia, que es el tratamiento de diferentes enfermedades o afecciones a través de las diferentes plantas y sus usos. Hoy les voy a contar respecto del romero de Castilla, que es una planta muy común en las casas y también que se vende como especia para utilizar culinariamente. El romero de Castilla es una de las plantas que tiene las 4 características, es decir, es una planta muy aromática, también es una planta culinaria, sirve para cocinar carnes pesadas como el cerdo, el cordero, conejo o las papas al romero también quedan muy buenas, el pescado al horno con romero, hay gente que hace salsas. Además es una planta medicinal porque corta la indigestión, es una planta digestiva para después de las comidas. Los baños de romero, sobre todo de los brotes, son muy buenos para la gente que sufre de calambres, y al preparar aceite de romero, es decir, ramas ya sea con flores, ¿no es cierto?, en aceite reposando 30 días, se puede utilizar para dolores musculares o de articulaciones. Y como les comentaba que tiene las 4 características, también es una planta astringente, es decir, perfectamente ustedes pueden hacer una agüita de romero y con eso se pueden lavar la cara y limpiar las impurezas. Vamos a conocer algunas de las características medicinales del algodón, un cultivo utilizado principalmente de manera industrial, es decir, para hacer ropa y fibra. Aquí les voy a mostrar cómo se obtiene el fruto del algodón. Aquí vamos a sacar la mota, ¿no es cierto? Esto es lo que se utiliza, como ustedes ven, es el fruto. Aquí podemos ver sus semillas, que sirve para obtener nuevas plantas, por supuesto. Principalmente la gente utiliza esta especie para hacer ropa, tejidos, y esto es bien simple de hacer. Se tienen que retirar las semillas del fruto, como en cualquier otro, y esto es lo que en general se comienza a hilar, ¿no es cierto? Y se tiñe para hacer tejidos. Esto tiene características medicinales muy favorables, sobre todo para la gente que sufre de sinusitis. ¿Y cómo lo hacemos? Se tiene que sacar, como les comentaba, las semillas, y posterior a eso se saca un poquito del algodón, esto se hila, se le debe prender fuego, y mientras se vaya quemando es importante respirar el humito que emite el algodón, y esto es un remedio muy pero muy efectivo para calmar los dolores de la sinusitis y eliminar también la secreción nasal. Otra de las especies presentes en el Jardín Cultural del Jardín Botánico de Aguas Antofagasta son las mentas. Tenemos diferentes tipos de mentas. Existe la hierbabuena o menta negra, la menta pastilla o piperita, como pueden ver es una especie un poco más clara que la anterior, que la hierbabuena, y tiene la característica de ser una hoja más pilosa, es decir, con pelitos. En cambio esta es más lisa, con lo cual no se siente esa pilosidad que les comentaba. Importante destacar que todas las mentas cumplen la función de ser una especie digestiva, es decir, para después de las comidas es muy bueno para digerir, ¿no es cierto?, lo que uno consume. Además de ser una especie medicinal, ya que es muy buena para los dolores estomacales y para eliminar todo tipo de virus y bacterias, ya que todas las mentas tienen características antibióticas, por lo tanto sirven mucho en temas de resfrío principalmente. Importante destacar que las mentas, su preparación más usada y más efectiva es la infusión o el té, como le llamamos. Siempre es importante que el agua no haya completamente caliente, porque podemos quemar la planta y así perder las características que nos va a entregar, ¿no es cierto?, la planta en sí. Siempre debemos utilizar agua tibia, o antes de que comience a hervir debemos apagarla, y ese es el agua que vamos a utilizar. Esto se coloca en el vaso o en la taza, se aplica el agua, recordar siempre lavar la hojita antes de utilizarla,
Y una vez que la tenemos limpia, se coloca en la taza o vaso y se aplica el agua tibia. Recordar además que una vez que está la planta con el agua tibia, debemos tapar el vaso. ¿Por qué? Porque las plantas, sus principales características medicinales están en forma de fenoles, y los fenoles son alcoholes, por lo tanto el alcohol es volátil, se pierde, y es por eso que siempre debemos tapar la tisana o la infusión para que estos fenoles queden atrapados y puedan volver por condensación, ¿no es cierto?, nuevamente a la taza, y eso es lo que vamos a consumir. Siempre es importante tratar de consumir 3 veces al día, es decir, en ayunas, por la mañana, después de las comidas y al acostarse. Continuamos en el jardín cultural. Otra de nuestras especies con importantes características culinarias y obviamente medicinales es el apio. El apio, si bien es una especie culinaria, para hacer ensalada, también sirve en las sopas, ¿no es cierto? Es importante destacar sus características diuréticas, es decir, que ayuda a eliminar líquido. Por lo tanto, el apio en todas sus formas va a ser o va a cumplir la característica diurética, es decir, ayudarnos a eliminar líquido. Se consume principalmente en sopas, en ensalada o en agua, o en té o la tisana que le habíamos comentado en un principio. Es una planta con características muy particulares, ya que al ser una especie diurética, ¿no es cierto?, nos ayuda a eliminar líquido. Si eliminamos líquido de nuestro cuerpo, perdemos peso y además desintoxicamos nuestro organismo. Es súper simple. Tenemos que obtener, ¿no es cierto?, algunos tallitos con hojas, y esto es lo que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, en el té o la infusión que vamos a utilizar, nuestras características medicinales del apio. Otra especie típica en nuestro jardín cultural es el aloe vera, que tiene características no solo cosméticas, porque podemos hacer jabón, cremas, champú, sino que también tiene características medicinales. Como saben, es un anticancerígeno, es muy buena para las quemaduras de sol y además sirve para eliminar todo tipo de cicatrices y heridas, ya que también tiene características cicatrizantes. Una manera fácil de poder obtener el gel, que es lo medicinal y lo que se utiliza en el aloe vera, es cortando una hoja. Recuerden siempre utilizar una tijera podadora limpia, desinfectada, y el corte debemos hacerlo lo más cercano a donde nace la hoja. Hacemos el corte, y una vez que se hace ese corte, se debe girar la planta hacia el sentido contrario, y de esa manera obtenemos fácilmente la hoja para luego poder sacar el gel. Una vez cortada la hoja, debemos siempre eliminar las espinas con mucho cuidado, sin perder el gel, que es lo más importante y lo que nos va a entregar las características fitoterapéuticas. Sacamos las espinas, y una vez que se saca esta espina, debemos pelar o quitar toda la capa o la cutícula para poder, ¿no es cierto?, obtener el gel, que es lo que nos va a entregar las características medicinales. Esto es bien fácil, se puede sacar todas las cutículas de ambos lados o solo de la parte de arriba, se obtiene el gel. Voy a mostrarlo de una manera más simple. Vamos a cortar aquí y vamos quitando la capa sin perder en exceso el gel. Recuerden retirar las espinas para que no sufran heridas, y una vez que se quita las espinas, vamos quitando la capa o cutícula. Una vez que se quita la capa, vamos a quedar con el gel, que es lo que efectivamente se utiliza de manera medicinal, y esto lo podemos sacar, se puede picar, se utiliza inmediatamente, o lo podemos mantener congelado en algún pote, ¿no es cierto?, en nuestro refrigerador, para irlo usando en la medida que lo necesitemos. Importante es destacar que las especies congeladas pueden tener una duración cercana al mes o los 20 días si se mantiene refrigerada, es decir,
por lo menos un mes, puede mantenerse con las características o los ingredientes activos de buena calidad. Una vez obtenido el gel, podemos utilizarlo de diferentes maneras. Se saca, se puede licuar y se puede mezclar con yogur, y eso se consume en ayunas. Mucha gente de la tercera edad que lo hace para mejorar problemas estomacales y también de heridas internas como las úlceras gástricas. Otra forma, a nivel más cosmética, es también obtener el gel, licuarlo y poderlo mezclar con algún emulsionado, pero que sea neutro, o con algún bloqueador, y eso va a mejorar las características, ¿no es cierto?, de la crema que nos vamos a estar aplicando para días extremadamente calurosos. Finalmente, también se puede utilizar en jabones, es lo mismo, debemos picar o licuar el gel y eso se puede mezclar diluyendo, ¿no es cierto?, la glicerina, y una vez que eso se diluya, se mezclan y se echa en un molde para hacer un jabón. Es muy simple. En otra cápsula vamos a mostrar cómo vamos a hacer jabones gracias al aloe vera. Bien amigos, estas son algunas de las especies que componen el Jardín Cultural y los jardines de Aguas Antofagasta. Muchas gracias, nos estamos viendo en un nuevo video del Jardín Botánico de Aguas Antofagasta.